Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos y a todas por venir a este órgano. Es la primera asamblea política y social que se celebra después de este ciclo electoral intenso que hemos vivido tanto en abril como en mayo, en elecciones generales y elecciones europeas, municipales y autonómicas, allí donde han tenido lugar. Y, por lo tanto, lo primero que corresponde es hacer algo que ya hemos hecho en declaraciones públicas, como no puede ser de otra manera, pero que corresponde también hacerlo aquí en el órgano, que es agradecer a toda la militancia de Izquierda Unida su participación intensa en este ciclo electoral, su capacidad para volcarse en el trabajo cotidiano fuera del ciclo electoral, pero particularmente en estos últimos meses, que han sido meses complejos, meses muy intensos y en los que de todas formas se ha notado con claridad cómo allí donde hemos construido durante tantos años organización, los resultados han sido notablemente mejores. Por lo tanto, el agradecimiento es extensible a toda la militancia formada por afiliados y simpatizantes y, por supuesto, extensible a todas las federaciones en las que se organiza esta militancia. Hemos presentado un informe que tenéis en las carpetas, es un informe que tiene 11 páginas, por lo tanto no pretendo en modo alguno hacer ni siquiera un resumen. Creo que es un buen informe que permite abrir el debate, que es de lo que se trata. Hoy, como decía, es un día que permite tener un debate sosegado. Seguro que no concluimos ni agotamos el debate en el día de hoy, pero sí que este informe facilita que podamos abordar determinadas cuestiones que están en el orden del día en las federaciones, en los municipios y, en general, allí donde hay gente de Izquierda Unida. Es un resumen en el punto segundo de lo que ha sido el diagnóstico político y teórico que ha hecho Izquierda Unida esta dirección y en la última Asamblea Federal, celebrada en el año 2016, en junio del 2016, un repaso a lo que hemos considerado como crisis de régimen, a lo que fue el estallido de la crisis económica y la deslegitimación de diferentes instituciones políticas en nuestro país, y da paso a un punto tercero, que es el punto que yo creo que es el núcleo del debate político, más allá de las cuestiones coyunturales, que tiene que ver con el debate de hoy, que es lo que consideramos que es el resultado no solo del ciclo electoral que ha tenido lugar en abril y en mayo, sino de procesos que han tenido lugar meses anteriores. Hemos diagnosticado en muchos órganos, y entre ellos que ha existido desde este inicio de crisis de régimen una pulsión entre tres posibles salidas: una de ruptura democrática, que era por la que hemos abogado nosotros y nosotras en Izquierda Unida, y en los espacios de confluencia que hemos ido construyendo de la forma mejor que nos ha permitido los contextos, una ruptura democrática que tenía como propósito aprovechar esta crisis para salir en positivo, para regenerar la democracia, para recuperar derechos laborales, derechos sociales. Había una segunda salida de naturaleza reformista, es decir, esa propuesta paradigmática que cristalizó en aquel intento de gobierno de PSOE con Ciudadanos en el año 2016, que tenía como objetivo cambiar algunas cosas para que no cambiara nada, para que no cambiara la estructura de poder en nuestro país, para que no cambiaran las instituciones políticas que habían sido responsables de la crisis y para que en última instancia fueran cambios esencialmente cosméticos. Y una tercera pulsión, mucho más reciente, pero también de enorme importancia, que es la pulsión reaccionaria, que hemos visto en los últimos meses de forma mucho más notoria, quizás como reacción en gran parte a los sucesos provocados en Cataluña a partir del 1 de octubre del 2017, pero que es una pulsión reaccionaria. Es una pulsión por parte de fuerzas reaccionarias en nuestro país que lo que pretenden es volver hacia estadios ya incluso anteriores a los de 1978 en múltiples dimensiones de la vida cotidiana, no solo en el ámbito laboral, también en ámbitos sociales y en ámbitos civiles. Estas tres opciones de salida de la crisis de régimen son las tres grandes opciones en las que hemos estado disputando la reconfiguración de las instituciones de nuestro país derivado de esa crisis de régimen. Y desde el año 2016 hemos notado, percibido, escrito en nuestros informes y desde luego constatado en nuestra realidad cotidiana que el espacio y la propuesta de la ruptura democrática iba perdiendo apoyo electoral como reflejo de la pérdida de apoyo social.
el cambio de la agenda política, trasladándose de una agenda social a una agenda esencialmente nacionalista, determinados hitos que han reforzado la posición del Partido Socialista y, por lo tanto, la propuesta del Partido Socialista en clave reformista, como fue la victoria de Pedro Sánchez en las primarias o como fue la moción de censura a Mariano Rajoy, que hizo presidente a Pedro Sánchez, más una trayectoria de largo plazo encaminada a construir en el imaginario, sobre bases materiales, sin duda, la sensación de que la crisis económica y la crisis política se habían ido diluyendo, cosa que aparecen reflejado en determinados indicadores sociológicos, por ejemplo los del CIS, que reflejamos en la página número 3, apuntan a algunos de los factores, que no agotan todas las posibles explicaciones, pero que apuntan a algunos de los factores por los cuales el espacio político a la izquierda del Partido Socialista ha ido perdiendo apoyo, insisto, social, pero electoral también, y que ha tenido al final una expresión muy clara en las últimas elecciones de abril y de mayo. Unas elecciones en las que ha salido reforzada la posición del Partido Socialista, la posición del Partido Socialista como partido dentro de las instituciones y la posición del Partido Socialista en su proyecto de tratar de salir de esta crisis del régimen con una propuesta reformadora que pivota sobre el centro político y sobre la derecha política. Así, desgraciadamente, podemos decir que hemos constatado que teníamos razón durante la campaña electoral cuando decíamos que el Partido Socialista tenía un discurso de izquierdas durante la campaña electoral, pero que posteriormente a la finalización de esa campaña se anaranjaba. Esto ha quedado en evidencia cuando, a partir del día 28 de abril, el Partido Socialista cambió su discurso, cambió los tonos, cambiaron las propuestas y ahora mismo nos encontramos con un Partido Socialista que parece mucho más inclinado a buscar apoyos de gobiernos en la derecha política y social de este país que en la izquierda, que representamos el espacio de confluencia de Unidas Podemos, Izquierda Unida. Esto es bastante evidente cuando vemos que las elecciones generales terminaron el 28 de abril y hasta el día de hoy, más de un mes más tarde, el Partido Socialista no ha llamado a ninguno de los actores, pero no nos ha llamado al espacio político de Unidas Podemos. Es más, nos ha citado al próximo martes para tener un encuentro que se realizará el mismo día que el encuentro con el Partido Popular y Ciudadanos, y que es un encuentro al que se ha invitado a través de los medios de comunicación. Ni siquiera ha habido un simple mensaje por las nuevas tecnologías. Creo que todo eso son elementos significativos de una apuesta política del Partido Socialista que está en construcción, que no está cerrada y ante la que nosotros tenemos nuestra propuesta. Pero desde el punto de vista de estrategia, parece evidente que las posiciones de la ruptura democrática han salido muy debilitadas de este ciclo electoral porque hemos tenido un descenso muy notable en las elecciones generales y un descenso aún más notable de media en las elecciones autonómicas y elecciones municipales. Las diferencias son abundantes y aparecen reflejadas en las diferentes tablas para su análisis, aunque hemos de decir que hay una importante heterogeneidad en el ámbito, sobre todo de las elecciones celebradas en mayo, que permiten que encajen múltiples interpretaciones. Pero creo que un debate honesto tiene que partir del reconocimiento de que en abril se consiguieron revertir las expectativas negativas que se habían generado en los meses anteriores, obteniéndose, por lo tanto, un resultado mejor del que se esperaba al inicio de la campaña electoral, producto, a mi juicio, fundamentalmente del esfuerzo de la militancia tanto de Izquierda Unida como del resto de organizaciones y también del buen transcurrir de los debates políticos en el seno de esa campaña, que permitieron que el espacio político a la izquierda del Partido Socialista pudiera representar un 14,3% del espacio total, a pesar de todo lo que había ocurrido en los meses anteriores, que había sido no solo ruido en el imaginario político, sino también escisiones y divisiones muy notorias. No obstante, a menos de un mes más tarde, las elecciones de mayo han demostrado que ese espacio político ha menguado de forma mucho más notable. En apenas un mes, en el ámbito nacional, a las elecciones europeas me refiero, se ha disminuido más de 4 puntos. Esto es un elemento de análisis obligado, porque manifiesta una debilidad de nuestro espacio político que necesitamos abordar y corregir. Por lo tanto, ese es el momento en el que nos encontramos en términos estratégicos y a partir de aquí entra la coyuntura, la táctica. Esta organización Izquierda Unida tiene que debatir qué queremos hacer en nuestra propuesta política
sabiendo que vamos a un escenario muy volátil, muy parecido al que vivimos en el año 2016 de conformación de posible gobierno, porque a nuestro juicio, aunque se haya deteriorado y debilitado la opción de la ruptura democrática, no es tampoco claro que ninguna de las otras dos pulsiones haya vencido inevitablemente para el futuro. De hecho, nuestro país tiene que abordar en conjunto todavía una crisis de gobernabilidad, pero también una crisis territorial muy importante y una crisis social que manifiesta que tenemos una situación, objetivamente hablando, muy inferior en condiciones materiales de vida que la que existía antes del año 2011. Por lo tanto, tenemos latentes determinadas crisis en una disputa política que está todavía abierta. Y ahí, en ese marco, es donde yo creo que es lo más adecuado enmarcar, decidir cuál es nuestra posición respecto a esta crisis de gobernabilidad en el momento presente. He de decir que parece que todo apunta a que va a ser para largo. El Gobierno del Partido Socialista está tomando la estrategia de Mariano Rajoy de dejar pasar el tiempo, de no llamar a nadie, de dejar que el tiempo transcurra mientras los demás se debilitan o se fortalecen. Nunca se sabe, pero desde luego lo que tenemos encima de la mesa es nada. Absolutamente nada en este momento. Nosotros consideramos que dentro de las tres opciones que aparecen señaladas en la página 5 del informe, una de las prioridades que se sitúan ya en la página 9, porque las páginas intermedias entre la 5 y la 9 se refieren a datos cuantitativos que pueden ayudar a que el debate sea fructífero, pero a partir de la página 9 lo que tenemos es propuestas concretas que traemos como dirección. Centrar este debate de gobernabilidad, punto número 1, en la cuestión programática. Así lo hemos hecho desde el principio en nuestras declaraciones públicas. Así se lo hemos hecho saber al Partido Socialista. Le hemos dicho al Partido Socialista que cualquier acuerdo tiene que ser con la izquierda y tiene que ser con un programa por delante. Un programa que a nuestro juicio debe incorporar elementos centrales como la derogación de las reformas laborales, una reforma fiscal progresiva, un mantenimiento del sistema financiero público, como puede ser una entidad como Bankia, y una reconstrucción del sistema financiero público para que tenga utilidad, y una serie de medidas encaminadas a mejorar la vida de las familias trabajadoras, como puede ser la intervención en los mercados de la vivienda para mantener los precios del alquiler a niveles accesibles o como puede ser bajar el precio de la factura de la luz. Son elementos que creo que van a contar con un consenso absoluto en Izquierda Unida y que tienen que formar el eje vertebral de cualquier acuerdo con el Partido Socialista, siempre bajo la hipótesis de que el Partido Socialista quisiera transitar este camino con nosotros y con nosotras, elemento que yo no tendría tan claro en estos momentos. También creemos que es importante hacer un estudio monográfico de aquellas experiencias exitosas en las elecciones municipales. Los datos son diversos, están ahí en las tablas. Hemos tratado de trabajarlo de la forma más estilizada posible. Lo he construido con compañeros y compañeras de manera que permita abordar el debate de una forma sana, saludable, sin ningún tipo de sentimiento que pudiera llevar a hacer discurrir este debate en parámetros que no sean útiles para nuestra organización. Pero a mi juicio una conclusión se deriva de esos resultados. La unidad política que hemos defendido estratégicamente desde el año 2016 es una unidad política que no es suficiente para construir nuestros objetivos ni para cumplirlos, pero que fuera de esa unidad política los resultados han sido, por lo general, muy inferiores. Gracias a la unidad política hemos conseguido también, en el lado de la balanza positivo, no solo incrementar en algunos lugares concejales, cosa que entra dentro de un panorama muy heterogéneo, sino que hemos conseguido que haya federaciones que vuelvan a tener representación institucional regional, como es el caso de Extremadura, de La Rioja, de Valencia, de Madrid o de Baleares, lugares que en algunos casos desde los años 90 no tenían una representación institucional de Izquierda Unida y que ahora, gracias a ese hecho, podrán tener una visibilidad, unos recursos acorde con los objetivos que se plantean de construir un movimiento político y social más allá de las instituciones. Esos son elementos que están ahí en la balanza y que manifiestan parte de lo que estaba diciendo. Aunque el espacio político se ha reducido como consecuencia de esos múltiples factores y quizás más que yo no haya querido o podido citar en este momento, desde luego creo que el mensaje es que la unidad
ha permitido resistir mejor dentro de este escenario de derrota política y de derrota electoral. Por eso es importante hacer también un balance de aquellos lugares y municipios que han tenido buenos o muy buenos resultados, para comprender mejor qué tipo de experiencias se pueden también generalizar. Tradiciones y pueblos que han conseguido mayorías absolutas en muchas regiones de este país y que las tenían ya. Otros lugares, como Zamora, en los que se han conseguido mayorías absolutas, aunque se tenía la alcaldía antes con peores resultados. Ahora se han mejorado de forma muy notable. Lugares de confluencia como Cádiz, que han ido a contracorriente de lo que han sido los resultados también en el conjunto del país, pero que en última instancia tenemos que situar dentro del marco que acababa de describir previamente, dado que los problemas políticos son evidentes en cuanto a un espacio que se ha reducido, pero que, sin embargo, sigue siendo un espacio político necesario, un espacio político que representa a casi 4 millones de personas en nuestro país, si nos atenemos a los datos de abril del 2018, y que desde ahí es de donde, a nuestro juicio, tenemos que construir, hacer un estudio y un análisis y un debate sereno sobre lo que ha sucedido, con vistas puestas a reforzar ese espacio político y con vistas fuerza a cumplir nuestros objetivos. De ahí que el último punto con el que quiero terminar esta intervención en abierto se refiera a utilizar toda esa presencia institucional, maximizada o minimizada, para cumplir nuestros objetivos estratégicos, que son la construcción del tejido social, el coordinar y mejorar los espacios de colaboración con otras fuerzas políticas como son Podemos y otras organizaciones, pero también de la sociedad civil. Hablamos de los sindicatos, de las ONGs, hablamos de los movimientos sociales, hablamos de asociaciones de vecinos, hablamos de la sociedad civil organizada y hablamos de aquella sociedad civil que no está organizada y que en nuestro papel está organizarla. Y que eso corresponde al papel que nosotros hemos entendido que tiene que tener Izquierda Unida. Para eso, lógicamente, no hay, a mi juicio, una disyuntiva entre institución o calle, sino que la mayor presencia en la institución puede favorecer la mayor presencia en la calle y la mayor presencia en la calle puede favorecer la mayor presencia en la institución. Por lo tanto, deseamos un buen debate que pueda bajar a los territorios, aunque lógicamente este debate ha estado presente ya en los territorios. Esta es la primera asamblea político y social y yo lo que desde este ciclo electoral, y yo invito a que tengamos un debate hecho desde la honestidad, la sinceridad, la franqueza, pero desde luego desde la perspectiva propositiva y constructiva que necesita una organización como Izquierda Unida y un país como el nuestro. Muchas gracias. Gracias, Alberto.